Bien, buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Luis Fernando. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar con este tema que es importantísimo. Yo digo, para mí este es el corazón del curso, ¿verdad? Es un curso muy importante. Pero bueno, hidrodinámica es el movimiento de líquidos, ¿verdad? De agua, cualquier tipo de líquido que ustedes tengan, ya sea en tuberías o en canales, todo lo que tenga que ver con movimiento de fluidos. Por ejemplo, en un río, cómo se mueve el agua en el cauce del río, eso es hidrodinámica, ¿verdad? El que lo trabajó sistemáticamente hace muchos años fue Daniel Bernoulli, ustedes lo ven acá, y por eso aparece así la pantallita, esta primera diapositiva. Entonces, bien, para el estudio de la hidrodinámica, entonces, nosotros vamos a tener lo que conocemos como un tubo de flujo. Aquí lo dice, tubo de flujo. ¿Verdad? El tubo de flujo realmente no es el tubo plástico que vemos en una instalación domiciliar, por ejemplo, ¿verdad? En la casa. Pero sí tienen algún parecido, ¿verdad? Tienen una forma, una cuestión circular acá como sección transversal y tiene varias líneas de flujo. Todo esto que ven ustedes acá, estas que están trazadas aquí en azul, son líneas de flujo, ¿verdad? El conjunto de líneas de flujo, todas estas forman el tubo de flujo, que no es un tubo físico, sino que es un tubo imaginario de agua, ¿verdad? Que puede estar transportándose en un canal o en una tubería realmente de sección transversal circular. Igual aquí, vean, aquí está otro tubo de flujo. Y lo que nos interesa es que vayamos visualizando ese tubo de flujo desde dos aspectos. El primero, el aspecto geométrico, ¿verdad? Cuando esta corriente que pasa por acá, formada por todas estas líneas de corriente o líneas de flujo, pasan por esta sección, es una sección más reducida si la comparamos con esta. Pues a esta le llamamos entrada y a esta le llamamos salida. No es que realmente sea la entrada y salida de todo el sistema, sino que una sección escogida, como que hiciéramos un corte, ¿verdad? Tenemos esta sección que se llama entrada, por la dirección que da el flujo, y esta sería la salida en esa sección. También se le puede llamar punto 1 y punto 2. Por ejemplo, la sección en el punto 1 es más pequeña que la sección en el punto 2. Entonces, aquí las líneas de flujo están como más densas, ¿verdad? Más juntas unas con otras. Y aquí están menos densas, es decir, más separadas unas de otras. De todas maneras, ustedes pueden ver la forma intencional con que se graficó, es que cada línea de flujo no choca con la otra. Esto va a ser conocido como flujo ideal. Para que vamos viendo uno de los términos, ¿verdad? Flujo ideal. Porque el flujo muchas veces tiene turbulencia. Entonces, esa turbulencia que ustedes ven que se espumita y que se forman como remolinos en el agua, realmente en un río caudaloso, ahí se puede ver bien, bien. Y dentro de las tuberías pasa también eso, ¿verdad? Ahí las líneas estas chocan unas con otras, generan fricción, ¿verdad? Rotan unas sobre otras, bueno, tienen una serie de características que las hace difíciles de estudiar sistemáticamente. De esto se dio cuenta Bernoulli. Entonces Bernoulli, viendo cómo eran los flujos, primero hizo una clasificación. Luego ya con la clasificación, después de muchos años, él vio que era importante quitar ciertas características al fluido para que la ecuación matemática que nos permite cuantificar no sea tan complicada, tan compleja, tan grande, con tantos términos. Entonces él generó ese término que se llama flujo ideal o fluido ideal, ¿verdad? Entonces, ya van a ver que un fluido ideal va a tener 4 características que lo identifican y en base a esas 4 características que lo identifican, generamos su ecuación matemática.
Pero como ustedes saben que esa es una estrategia nada más, ¿verdad? El fluido o el flujo real, el fluido real, pues hay que adicionarle parte de lo que le quitamos para no tener una ecuación tan complicada, tan compleja. Entonces ya más adelante hay una estrategia que se le puede agregar a la ecuación de Bernoulli para estudiar fluidos reales, flujos reales. Pero bueno, la idea es esta, ¿verdad? Una línea de corriente es una línea continua que forma parte del flujo, siguiendo la dirección del vector velocidad de la corriente en cada punto. Es decir, esta es una curva, así como esta y esta otra, y bueno, el vector velocidad es tangente a la curva. Lo que vamos a tratar de ir visualizando de una vez es que la velocidad en este punto 1, pues es de velocidad 1, ¿verdad? Aquí, en toda esta sección, va a ser una velocidad que en todas las líneas de flujo que pasan por ese punto es la misma. Pero si comparamos esta velocidad con la velocidad 2, digamos, en este punto, donde la sección es más grande, todas las líneas de flujo llevan la misma velocidad distinta a la 1. Pero aquí lo importante es que la velocidad en una sección del tubo de flujo es la misma, aunque sea distinta a la de otra sección, eso no importa. Pero todas las líneas de flujo llevan la misma velocidad. Eso nos garantiza que no vayan a chocar entre sí, ¿verdad? Luego nosotros... Ay, ¿qué está pasando con esto? Bueno, vamos a tener tipos de flujo, ¿verdad? Hay un señor de apellido Reynolds que trabajó, se llama, sobre la turbulencia del flujo, ¿verdad? O sea, realmente un flujo puede ser laminar, según él, o turbulento, ¿verdad? Laminar es como ustedes ven un río tranquilo, que ustedes ven cómo transcurre el agua sin que haya turbulencia, sin que haya espumita, solo pasa el agua, es una cuestión tranquila. Mientras pueden ver también un río que es muy caudaloso, ¿verdad? Que ahí lleva mucha turbulencia, decimos, ¿verdad? Entonces, eso viene desde la época de Reynolds, que él le llamó laminar a un tipo de flujo y turbulento a otro. Esa es su clasificación, digamos, de los tipos de flujo. Laminar, que está en forma de láminas, una sobre otra, que no interfieren una con la otra, ¿verdad? Como fueran laminitas de flujo. Y eso forma el tubo de flujo, ¿verdad? Y turbulento, pues es el flujo que normalmente ocurre en realidad, un flujo eh, donde hay choque de las laminitas, choque de las líneas de flujo, de las líneas de corriente, el flujo rota sobre sí mismo, ¿verdad? Si pensamos en una gota, con una línea chocando con otra, entonces genera turbulencia. Entonces Reynolds generó un numerito que se llama número de Reynolds, que es este que está aquí, ¿verdad? Y para tuberías, o sea, tuberías como las que ustedes ven que entran a casa, ¿verdad? El número de Reynolds se puede calcular multiplicando la densidad por la velocidad de salida, por el diámetro del tubo, dividido la viscosidad. Aquí están, que es cada cosa, ¿no? Pero yo solo estoy ya leyendo acá. Bueno, entonces esta viscosidad responde a una ley que se llama ley de Poiseuille. Y se les escribe también Poiseuille, ¿verdad? Se escribe Poiseuille, pero se lee Poiseuille. Entonces, esta viscosidad es, por ejemplo, si comparan ustedes agua con miel, ¿verdad? Toman un vaso con agua y otro con miel y le dan vuelta, se lo inclinan, el agua se derrama fácilmente, la miel no. Cuando lo inclinamos, estamos sometiendo al fluido a lo que llamamos un esfuerzo de corte. Entonces, el agua fluye fácilmente ante un esfuerzo de corte. La miel no, no fluye fácilmente. Entonces decimos que la miel es más densa que el agua. Esta es más viscosa, perdón, que el agua. Entonces, esa viscosidad es la que hace que haya fricción entre las líneas de flujo. En la miel, entonces, friccionan mucho las líneas de flujo que componen la miel cuando se están moviendo, mientras que en agua no mucho. Entonces, hay una viscosidad que las caracteriza, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta esa viscosidad, la densidad del fluido, la velocidad de salida y el diámetro, solo vamos a tener el número de Reynolds. La densidad de la velocidad y el diámetro directamente proporcionales y la viscosidad inversamente proporcional. Entonces, el número de Reynolds, cuando es menor de 2000, cuando lo calculamos, y este es adimensional, ¿verdad? Cuando es menor de 2000, decimos que el flujo es laminar. Cuando es mayor o igual que 4000, decimos que el flujo es turbulento, con seguridad. Si es agua moviéndose en tubería, agua en tubería. Para eso, por eso hablamos acá de
la viscosidad que tiene cada líquido y la densidad de cada líquido, ¿verdad? Y además tiene que ver mucho con el diámetro de la tubería, ¿cierto? Entonces, pero agua moviéndose en un tubo de sección transversal circular, si el número de Reynolds es menor de 2000, también se le puede llamar laminar. Sí, es laminar, ¿verdad? Aquí dice laminar o turbulento. Entonces es un flujo laminar menor de 2000. Y si ves mayor o igual que 4000, es turbulento. Ahora, cuando está entre 2000 y 4000 va a depender de algunos factores, ¿verdad? Por ejemplo, el diámetro de la tubería puede influir en que siendo, pónganse ustedes, 3000, todavía sigue siendo laminar. O ya empieza la turbulencia, ¿verdad? Pero eso va a depender de algunos factores, ¿cierto? La temperatura y otras cosas. Pero seguro que abajo de 2000 o igual a 2000 es laminar y arriba de 4000 es turbulento. Bueno, entonces hay una transición, una zona de transición que es esta, entre 2000 y 4000, que no se puede dar certeza, ¿verdad?, de que si es turbulento o laminar. Y tenemos que estudiarlo un poco más. Entonces sería que esto lo podemos ver nosotros graficado, ¿verdad? Aquí tienen ustedes ya qué es laminar y qué es turbulento. Laminar es cuando las líneas de flujo siguen trayectorias de forma de capas o láminas, que se deslizan suavemente una capa sobre la otra, ¿verdad? Turbulento cuando las líneas de flujo siguen trayectorias muy irregulares que causan colisiones entre partículas del fluido y pérdida de energía en el flujo. Aquí ven ustedes la representación del flujo laminar y aquí está la representación del flujo turbulento. Y aquí está el número de Reynolds, ¿verdad? Lo de arriba se llaman fuerzas inerciales, ¿verdad? Y esas son fuerzas viscosas, le llaman, ¿verdad? La viscosidad. Entonces, el número de Reynolds depende de la velocidad del fluido, de las características dimensionales, es decir, del diámetro, de la densidad y la viscosidad. Velocidad, el diámetro, densidad y viscosidad. Bueno, entonces, vean cómo es el frente de un flujo laminar. Este es un frente tipo bala, le decimos. Es el frente real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las líneas de flujo en el centro del tubo no tienen fricción con la pared del tubo. Entonces, va más rápido. Esta es la velocidad. Aquí representamos la velocidad. Van más rápidas. Cuando estamos pegados a la pared del tubo plástico o de metal, ¿verdad? No importa cuál sea, friccionan las líneas de flujo, esta línea de flujo fricciona con esa pared y se vuelve más lenta. Entonces, forma este frente de bala, que es el real. Vamos a ver más adelante que este frente de bala lo vamos a aplanar bajo condiciones ideales. Entonces va a tener un frente plano, considerando que las velocidades son iguales en toda esa sección. Pero ustedes ya saben que hay dos tipos de flujo, ¿verdad? El flujo real y el flujo ideal. El fluido ideal y el fluido real. Entonces, el fluido ideal se lo inventó Bernoulli para generar una ecuación matemática, no olviden, que fuera muy sencilla. Que fuera más sencilla. Ustedes van a ver que, a pesar de que decimos que es sencilla, tiene 6 términos, ¿verdad? La ecuación. Y el turbulento, pues tiene esta forma, ¿verdad? Miren cómo se cruzan las líneas, cómo rotan las partículas, se vuelve así como espumita y se ve la turbulencia. Ustedes lo han visto en un río probablemente, ¿verdad? O en la pila de la casa cuando ustedes abren el chorro y cae. Cuando está saliendo incluso, ven ustedes que se ven una cuestión como blanquecina en el agua que sale del chorro, ¿verdad? Como que fuera, pues, aire mezclado con agua, pero es la turbulencia que tiene el flujo. Muy bien. Entonces, aquí tienen una forma gráfica de ver esas capas laminares, ¿verdad? Y turbulentas. Son las que se llaman capas límites. Aquí tienen ustedes de aquí para acá, que es un flujo laminar, ¿verdad? Una frontera hasta aquí. Luego de aquí para acá es turbulento y aquí está la etapa de transición, la región de transición, donde no se sabe si va a ser turbulento o laminar, pero aquí sería hasta aquí 2000, el número de Reynolds, ¿verdad? Y aquí sería entre 2000 y 4000, y luego de 4000 para adelante sabemos que es turbulento. ¿Ok? Hay una forma de medirlo, ¿verdad? El número de Reynolds. Muy bien. Pero nos ayuda a comprender la clasificación de laminar y turbulento. Hay otra clasificación. Solo son 2 clasificaciones las que me importan aquí ahorita, ¿verdad? La de laminar y turbulento, que ahí vemos nosotros el criterio de Reynolds,
Y tenemos otra que se llama estacionario y no estacionario. Son fáciles, ¿verdad? El estacionario es cuando la velocidad de todas las líneas de flujo de una sección escogida, es decir, una estación es constante. Lo que les hablaba, ¿se acuerdan? Que en una sección la velocidad es constante, todas las líneas llevan la misma velocidad, entonces ese flujo se llama estacionario. Esta va a ser una característica importante del flujo ideal, el fluido ideal. Y el flujo no estacionario, ¿verdad? Es cuando no se cumple lo anterior. Es decir, que la velocidad de todas las líneas de flujo que pasan en un mismo punto son diferentes. Chocan entre sí, bueno, ahí pasan, entonces se genera turbulencia. Entonces ya saben, hay dos clasificaciones, ¿verdad? Laminar, turbulento, y estacionario, no estacionario. Bien, porque queremos llegar a la ecuación de Bernoulli más adelante, que se va a generar bajo 4 condiciones ideales de flujo, ¿verdad? De fluido, ¿ahí se acuerdan? Y una de ellas va a ser que el flujo sea laminar o sea estacionario, ¿verdad? Porque esas dos características se combinan. Si son pequeñas láminas, ¿verdad? Digamos en la clasificación primera, si es laminar, normalmente ese flujo es estacionario, que en una misma estación, en un mismo punto, todas las líneas de flujo llevan la misma velocidad. ¿Sí? Esa va a ser una de las condiciones, una de las características. Pero ya las van a ver ustedes las 4 características del flujo ideal, como Dios manda cuando veamos Bernoulli. Ahorita vamos a entrar a conceptos que me interesan mucho, entre ellos caudal. Y la otra cosa, el otro concepto y estrategia de trabajo se va a llamar continuidad. ¿Ok? Después de caudal, de definirles caudal y de definirles continuidad, viene Bernoulli, ¿verdad? Que es la parte culmen, digamos, de todo. Bueno, el caudal se combustible varios nombres, ¿verdad? Tasa de flujo volumétrico, razón de flujo volumétrico, ¿verdad? Las que más miro yo que en los libros y en secciones de internet te usan es caudal, gasto y tasa de flujo volumétrico, ¿verdad? Son las que más he visto yo escritas, pero por ahí en otros textos o libros o artículos uno ve que dice también razón de flujo volumétrico o simplemente flujo volumétrico. Bueno, como se le llame, el caudal, ¿verdad? Es un concepto que nos da a nosotros aquí, lo explico de otra manera, ¿verdad? Que es volumen y tiempo relacionados. Pero realmente es el ritmo con que se mueve un volumen de líquido, es decir, es el ritmo de traslado, de transporte de volumen de un fluido, en este caso líquido, ¿verdad? Es el ritmo con que se hace. Puede haber ritmo lento, puede haber ritmo mediano, rápido, ¿verdad? Entonces hablamos de un caudal pequeño, de un caudal mediano, de un caudal grande. En mi pueblo es en chorrito, un chorro y chorrón, ¿verdad? O sea, cuando uno mira un flujo enorme, ahí lo dicen, un chorrito es un chorrón, ¿verdad? Pues eso que le están llamando chorrón en forma muy coloquial es el caudal grande, ¿verdad? Y cuando agarramos una manguera y nosotros queremos, por ejemplo, regar un jardín y apenas se agua por la manguera, decimos qué pequeño caudal tiene, ¿verdad? Pero ¿cómo lo decimos coloquialmente? Ay Dios, es un chorrito, dice uno, ¿verdad? Bueno, por eso que estamos viendo nosotros en la salida, ¿verdad? De la manguera o cuando vemos un chorrón, ¿verdad? Que es un gran caudal, pues se define así, es volumen por unidad de tiempo. Y se siente así como no con mucho sabor, ¿verdad? Pero si ustedes lo leen de otro modo, lo interpretan de otro modo, esto sería el ritmo con que se transporta volumen, ¿verdad? Entonces ya ven ustedes que si yo coloco una manguera ustedes conocen eso en su casa, tienen una cubeta de 5 galones y ustedes abren el chorro y le ponen la manguera, ¿verdad? Conectan la manguera con el chorro y lo llena rápidamente, es que hay un caudal grande, ¿sí? Esa cubeta la llenan y se lleva mucho tiempo para llenar, es que hay un caudal muy pequeño, ¿verdad? Hay un ritmo de transporte, ¿verdad? De volumen de líquido muy lento. Entonces, esto es el ritmo con que se transporta volumen. ¿Ven cómo se puede interpretar una ecuacioncita matemática? Y peor cuando le llaman fórmula, ¿verdad? Miren, de verdad eso me pone eriza la piel, porque realmente cuando uno se lo dan de ese tipo desde la primaria es cuando uno le atrofian el cerebro, ¿verdad? Entonces ese es el ritmo de transporte de volúmenes de líquido a través de una tubería, a través de un canal, de lo que sea.
Las unidades del sistema internacional son metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Volumen, metro cúbico y tiempo segundo, ¿verdad? Esta es la unidad técnica, pero ustedes van a ver que en la parte laboral, cuando ustedes ya estén en un laboratorio y hablan de caudal, hablan de gasto en el laboratorio, ¿verdad? Ustedes van a tener que las unidades o las unidades que se usan son galones por minuto, ¿verdad? GPM. Es una cuestión muy comercial, pero viene del área inglesa, ¿cierto? Los gringos y los británicos, que son los que realmente hacen investigación más que nadie, ¿verdad? Y entonces ellos le pueden poner el nombre que quieran, pueden usar las unidades que quieran y usan unidades de su área específica, la área inglesa, ¿verdad? Donde ustedes saben que ahí proviene el pie, el galón, la pulgada, bueno, esas son las unidades inglesas. Y en el caso del caudal, ellos usan galones por minuto, ¿verdad? Y lo más parecido al sistema técnico que ellos usan es litros por segundo, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros nos casamos con ese sistema técnico para publicaciones, pero realmente litros por segundo o galones por minuto es mucho mejor, porque son cantidades que no dan números chiquitos. Es que un caudal de 0.005 metros cúbicos por segundo, un caudal ya considerable, pero como está en 0.005, nosotros damos cuenta de que nos cuesta más interpretar, tener una idea de cuánto es, ¿verdad? Pero si nos dicen, miren, son 2 galones por minuto, uno se imagina, ¿verdad? Llenando 2 galones de agua en un minuto, ¿cierto o no? Dicen, bueno, 5 galones por minuto, quiere decir que una cubeta de 5 galones la llenamos en un minuto. Ese es el ritmo como transportamos volumen, ¿verdad? Es mucho más sencillo de interpretar, pues eso se debe que las unidades comerciales, como les llamamos, o del área inglesa, pues le han comido el mandado al sistema técnico desde el punto de vista de el uso cotidiano, ¿verdad? Bien, entonces eso sería el caudal, que se van a ver que va a tener esa definición y tiene otra que es muy importante, velocidad por área, pero la vamos a ver más adelantito. Aquí tienen el primer ejemplo, lo que les hablaba en este momento. Aquí tienen una manguera de jardín conectada al chorro, que ustedes todo el mundo lo conocen, pero en Dios que sí los hayan dejado verlo, ¿verdad? De chiquitos. Ahorita lo ven de grandes también. Y bueno, y esta manguera se mete en una cubeta, se abre la válvula, se abre el grifo, aquí, del chorro, se deja pasar el agua y esta cubeta se debe dar en 2 minutos 30 segundos y es una cubeta de 5 galones. Lo que nos preguntan es cuál es el caudal, ¿verdad? La tasa de flujo volumétrico. Debo decir aquí para que no se olviden. Pero pude haber preguntado cuál es el flujo volumétrico, cuál es la tasa de flujo volumétrico, cuál es la razón de flujo volumétrico, cuál es el gasto o cuál es el caudal. Miren de cuántas maneras diferentes lo van a encontrar ustedes en la literatura, ¿verdad? En la bibliografía, en internet, ¿verdad? O en cualquier lado. ¿Sí? Determina el caudal del grifo, ¿verdad? En galones por minuto, litros por segundo y metros cúbicos por segundo. Aquí van a comparar ustedes las tres expresiones, ¿verdad? Bueno, se llena una cubeta de 5 galones en 2 minutos y medio. ¿Cuál es el caudal? Sencillo, ¿verdad? Es como con qué ritmo le transportamos agua a esta cubeta, ¿verdad? ¿Ven qué es el caudal? El ritmo de llenado, o sea, en este caso, ¿verdad? Para que lo vean de una forma más bonita, ¿cierto? ¿Cuál es el ritmo de llenado? Okay. Se llenó muy rápido, qué gran caudal. Se llenó muy lento, qué pequeño caudal, ¿verdad? Entonces tendríamos nosotros que el caudal es volumen por unidad de tiempo en su primera definición, la definición básica. Serían 5 galones en la cubeta que estamos llenando en un tiempo de 2.5 minutos, 2 minutos 30 segundos, 2.5 minutos. Al dividir tendríamos 2 galones por minuto. Quiere decir que el ritmo de llenado son 2 galones cada minuto. Si tenemos un tonel un poco más grande, por ejemplo un recipiente más grande, digamos que le quepan 50 galones, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se llena con esto? Si lo estamos llenando en 2 galones por minuto y es de 50 galones, en 25 minutos, ¿verdad? Miren qué fácil es viéndolo de esta manera, ¿no? ¿Estamos? Ese es el ritmo con que estaríamos llenándolo y ese ritmo de transporte de ese líquido, ¿verdad? Si lo queremos en litros por segundo, hacemos una estequiometría. Aquí está, ¿no? Un galón tiene 3.785 litros, ahí se acuerdan. Lo tienen en su formulario de todas maneras, pero aquí está. Y un minuto tiene 60 segundos. Si multiplicamos 2 por esto, partido 60, nos da 0.126 litros por segundo. ¿Verdad? Ahí lo tienen.
Ya vean ustedes que este numerito no nos dice, no nos da una información tan clara como esto, ¿verdad? Pero miren, ya uno dice cuánto de litro sería como 0.13 de litro, como la décima parte de un litro por segundo. ¿Mm? Y ahora si lo pasamos a metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Tomamos este caudal que ya tenemos en litros por segundo y los litros los pasamos a metro cúbico, sabiendo que un metro cúbico son 1000 litros. Este factor estequiométrico nos permite entonces obtener 1.26 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Es decir, 0.000126 metros cúbicos por segundo. Menos lo entiende uno, ¿verdad? Esta es la unidad del sistema técnico, es nuestra unidad técnica. Pero vean que es para interpretar es mejor esta que cualquiera de las dos. Yo creo que ahí me explico totalmente por qué los sistemas comerciales, que son de origen inglés, le comen el mandado a nuestros sistemas técnicos, ¿verdad? Sí, y eso es el sistema SI. Pero vean la expresión de cada caso. 2 galones por minuto es igual que esto. Es igual que esto. Y esto lo vamos a estar metiendo en fórmulas o en, como ustedes le llaman, ¿no? En modelos matemáticos, en ecuaciones, ¿verdad? Pero para el lenguaje cotidiano es esto, ¿no? Muy bien. No hay dudas, creo yo, ahora que es una simple transformación. Sí. Entonces tendríamos otro problema. Calcular el tiempo que tardará en llenarse un tanque cuya capacidad es 8 metros cúbicos al suministrarle un gasto de 60 litros por segundo. Aquí usted en lugar de tasa de flujo volumétrico, gasto, ¿verdad? Que es lo mismo, caudal. Son 5 nombres, ¿verdad? Para la misma cosa. Entonces son 8 metros cúbicos de capacidad del tanque y lo vamos a estar llenando a un ritmo de 60 litros por segundo. Ahora, ¿cuánto tiempo se lleva para eso? Ustedes saben que esto es tan sencillo como el anterior. Tendríamos entonces, nos piden el tiempo, nos dan el volumen y nos dan el ritmo con que estamos llenándolo, con que estamos transportando el líquido, ¿verdad? A 60 litros por segundo de caudal. Convertir entonces primero los 60 litros por segundo a metros cúbicos por segundo. Y tendríamos, porque la unidad de volumen es metro cúbico, por eso hay que transformarlo a unidades que sean consistentes, ¿verdad? Entonces tendríamos factores estequiométricos, ¿no? Un metro cúbico, 1000 litros, de 60 partido 1000, 0.06, 6 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Y ahora, como sabemos que el caudal es volumen sobre tiempo, despejamos de aquí el tiempo. Pasamos el tiempo para acá, el caudal dividiendo, tendríamos volumen partido caudal. Aquí lo tienen. Sustituimos este dato, que es el caudal, y este, que es el volumen, ¿verdad? Aquí está. Y tendríamos como resultado 133.33 segundos. Es decir, 2.22 minutos, o mejor dicho, 2 minutos 13 segundos. ¿Verdad? En ese tiempo se llena ese tanque de 8 metros cúbicos, mandándole agua desde un chorro, ¿verdad? A un ritmo de 60 litros por segundo. ¿De acuerdo, jovencitos? No es cosa del otro mundo, es muy sencillo, es una simple ecuación, ¿verdad? Esta, que es la que manipulamos, solo tengan cuidado con los datos. ¿Estamos, jovencitos? Bueno. Entonces, nosotros pasamos a la siguiente etapa, que es ya acuñar la otra ecuación de caudal. Ahí se acuerdan que la ecuación primaria como definición de caudal es volumen partido tiempo, volumen por unidad de tiempo, ¿cierto? El ritmo de transporte de volumen, ¿verdad? Del fluido. Pero también el caudal se puede decir como área por velocidad. Vean, aquí lo tienen. Son dos ecuacioncitas para la misma cosa, ¿verdad? Solo que esta va a tener su propio uso muy frecuente y la otra, pues ya ven el uso que le acabamos de dar. ¿Sí? Calcular tiempo de llenado y cosas así, ¿verdad? El problema que les tengo acá es este, que hace necesario tener este modelo. Dice, determine el diámetro que debe tener una tubería para que el gasto sea de a una velocidad de 6 metros por segundo. ¿Qué datos tenemos? Caudal y velocidad. ¿Y qué nos piden? El diámetro. Bueno, entonces, como el único modelo que hasta este momento teníamos era volumen sobre tiempo, vemos que es volumen. Volumen es área por longitud. En una tubería sería el área de la sección transversal del tubo, ¿verdad? Que es circular, por la longitud que tiene el tubo.
Y si es un volumen que estamos moviendo en ese tubo y es un volumen que cabe en una partecita, pues medimos la longitud que ocupa en ese momento en la tubería. Entonces sería volumen es área por longitud. Entonces, separé aquí el área, la puse al inicio y longitud sobre tiempo lo puse separado porque visualicen que esto es velocidad. Bueno, o rapidez, como quieran llamarla, ¿verdad? La velocidad es vectorial. Bueno, entonces tendríamos longitud sobre tiempo, es la rapidez. Pero en el caló hidráulico se le llama velocidad, ¿no? Ustedes ya saben que para hacer velocidad tiene que tener dirección y sentido, y eso lo sabe el hidráulico o la persona que está instalando, sabe para dónde va el líquido cuando se mueven tuberías, el agua, por ejemplo, ¿verdad? Uno sabe. Va entrando a mi casa, dice uno, ¿verdad? Eso ya le da la dirección y sentido que tiene que tener para ser vector. Por eso le llaman velocidad. Área por velocidad. Entonces sería caudal, área por velocidad. ¿Lo ven? Las dimensionales siguen siendo metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Ya saben que el área es metro cuadrado, velocidad es metro por segundo, si multiplican, metro cúbico por segundo. Volumen sobre tiempo. Pero esta expresión va a ser muy, muy útil, ¿verdad? Para este caso, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tendríamos nosotros, para la solución del problemita específico, es despejar el área del modelo. Como el caudal es área por velocidad, al despejar el área, la velocidad pasa dividiendo el caudal. Y tendríamos esto. Sustituimos los datos que nos dan el caudal, que es 0.5 metros cúbicos por segundo, y nos dan la velocidad, que es 6 metros por segundo. Dividimos y nos da 0.0833 metros cuadrados. O es igual a 8.33 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Pero el área es el área de una sección transversal que es circular, porque es en tubo, ¿de acuerdo? Es el área de un círculo. Es pi por el diámetro cuadrado partido 4, no lo olviden. De aquí despejamos el diámetro. Gastamos el 4 multiplicando, pi dividiendo y sacamos raíz cuadrada. Miren, aquí tienen 4 por a partido pi, raíz cuadrada, ¿no? Esto ustedes lo hacen dormidos. ¿Verdad? Eso no es gran cosa, pues. Ahí está el despeje. 4 por el área partido pi, raíz cuadrada. 4 por el área la acabamos de calcular, ¿verdad? Partido pi, sacamos raíz cuadrada y nos da 0.326 metros, es decir, 32.6 centímetros. 12.8 pulgadas. Acuérdense que en el campo y en laboratorio ustedes van a hablar de un diámetro de tubería en pulgadas. Por eso yo lo llevé hasta pulgada, porque es lo que realmente se usa comercialmente, cotidianamente. Ya un tubo de 12 pulgadas, por ejemplo, yo los he instalado, bueno, no yo, los trabajadores, los instaladores, pero yo lo he diseñado porque soy hidráulico, tengo una maestría en hidráulica y he hecho trabajo de campo, entonces esa tubería de 12 pulgadas, ya se imaginan el tubo que es un tubo muy grande. Caros, ¿verdad? Son muy caros. Los tubos tienen 6 metros de longitud cada uno, ¿cierto? Todos, no importa qué diámetro tengan, son de 6 metros de longitud. Y usted cuando instala un sistema en laboratorio o en el campo, tiene que ir pegando los tubos, ¿verdad? Se van pegando o se van uniendo con una forma especial, principalmente en laboratorio. Ahora en el campo es pegarlos, ¿verdad? Y es empezando, digamos, estos son tuberías que se usan para empezar un sistema de conducción en la toma, digamos, en el río. Son 12 pulgadas, ¿verdad?, de diámetro. Y después uno lo reduce a 10, a 8, a 6, hasta llegar, digamos, al área donde lo quiere llevar uno, en una casa o un área de cultivo, ¿verdad? Donde ya son de media pulgada, de 1 pulgada, pulgada y media. Pero todos se miden pulgadas. Entonces yo lo que hice fue calcular el diámetro en metros. Ustedes lo dejan aquí, no hay ningún problema. 0.326 metros. Ahí estaría re bien, ¿verdad? Pero ustedes dicen, ¿a cuántas pulgadas equivaldrá esto? Lo llevan a 12.8. Eso ya es para mí un plus, porque yo sé que ustedes ya están ubicados en la realidad. Porque saben que esto se lo van a pedir a ustedes en pulgadas, o ustedes lo tienen que pedir en pulgadas cuando lo compren, o cuando lo manden a comprar, ¿verdad? Entonces sería 12 pulgadas, 12.8 pulgadas. Aquí tienen que comprar uno de 14 pulgadas, ¿verdad? Porque en decimales no hay, ¿verdad? Pero calculo que con 12 pulgadas salen, ¿verdad? Bueno, entonces tendríamos nosotros ya cómo se calcula, cómo se usa el otro modelo. Ahí se acuerdan. Caudal, volumen por unidad de tiempo, ¿sí? El ritmo con que se transporta volumen. Y también es velocidad por área. Y esa es muy útil. Vamos a usarla bastante al momento de que trabajemos continuidad de Bernoulli. Entonces, nosotros, además del caudal, que ya lo terminamos ahorita, tenemos dos conceptos y dos ecuaciones muy importantes.
La primera es el concepto de continuidad y la ecuación de continuidad, que es la que más nos interesa, ¿verdad? Por eso dice acá que además del caudal en hidrodinámica estudiaremos la continuidad de un líquido al fluir, así como la energía involucrada en este proceso. Cuando hablamos de la energía involucrada, ahí estamos ya incluyendo Bernoulli. ¿Y se acuerdan? Bernoulli, la ecuación de Bernoulli la vamos a generar a partir de términos energéticos. Ya van a ver ustedes. En cambio, la continuidad se genera, la ecuación de continuidad se genera a partir de términos geométricos. La continuidad va a ser deducida a partir de la geometría del transportador, que en este caso es la tubería, ¿verdad? Y la ecuación de Bernoulli se va a generar a partir de términos energéticos. Ustedes conocen de la física 1 la energía cinética, la energía potencial gravitacional, la energía potencial elástica, que sumadas da energía mecánica, ¿verdad? Pues el líquido al moverse en un tubo, podemos analizarlo desde el punto de vista de energía mecánica. Ya lo van a ver ustedes. Lo que no vamos a usar ahí va a ser la elasticidad, porque el líquido no es elástico, ¿verdad? Pero sí la energía cinética y la energía potencial gravitacional o energía de posición. Bueno, estos dos aspectos del movimiento del líquido se podrán cuantificar a través de continuidad y Bernoulli. Son las dos ecuaciones que vamos a ver que van a ser las estrategias de trabajo para resolver problemas de hidrodinámica, ¿verdad? Bien, la ecuación de continuidad se genera suponiendo, ¿verdad? Y así es, que los líquidos son completamente incompresibles, que no se comprimen, ¿verdad? Miren, yo aquí les pongo un ejemplo. Se necesita una presión de 400 veces la presión atmosférica, es decir, la presión que nos mantiene pegados a la Tierra, ¿no? Ustedes, 400 veces para comprimir 1 m³ de agua a un volumen de 0.98 metros cúbicos. Imagínense, para lograr esa pequeñísima compresión del agua se necesita una presión horriblemente grande, 400 veces la presión atmosférica. Entonces quiere decir que nosotros estamos viendo en un laboratorio fluir un alcohol o cualquier líquido, ¿no? El agua, o en una tubería que ven ustedes en su casa o en el campo, ¿verdad? Pues obviamente ahí el agua se está comportando manteniendo su volumen. Porque a ese tipo de presiones, que sería 1 atmósfera, 2 atmósferas, sí, mucho, unas 5 atmósferas, ¿verdad? El agua no se comprime. Entonces hablamos de que los líquidos son, en condiciones de trabajo nuestras, son realmente incompresibles. Entonces cualquier porción de líquido que fluye en una tubería puede cambiar de forma, pero debe mantener el mismo volumen. Como no se comprime, mantiene el mismo volumen y mantiene la misma densidad. Acuérdense que la densidad es masa partido volumen. Si el volumen bajara, disminuyera, la densidad aumenta. No tendríamos densidad constante y eso haría que las ecuaciones matemáticas fueran complicadas. Entonces, asumir que son incompresibles, que es una de las condiciones importantes de la ecuación de Bernoulli, no es una locura, ¿verdad? Son incompresibles. Bueno, esto significa que el volumen de líquido que entra en una tubería en una cantidad de tiempo debe ser igual al volumen de líquido que sale de la tubería en esa misma cantidad de tiempo. En un lenguaje más preciso, el caudal en un punto es igual al caudal en el otro. Esta es continuidad. Miren qué sencillo es el concepto de continuidad. Ya lo van a ver un poquito más desarrollado, pero vean, ¿qué significa continuidad? Que si yo tengo, por ejemplo, un tubo grandote por el que entra líquido y sale por uno de sección pequeña, ¿verdad? El ritmo de transporte volumétrico es el mismo en la entrada y en la salida, no importa si es un tubo de un diámetro grande o un tubo de un diámetro pequeño. Es decir, el caudal es el mismo, la velocidad no. Ahí se acuerdan. En un tubo grandote, el líquido se puede mover lentamente. Y si esa misma cantidad de volumen que ya entró en ese grandote va a salir por un pequeño, que se ocurre, ¿verdad? Por un diámetro pequeño, el líquido tiene que apurarse porque no tiene un diámetro enorme como para moverse lentamente. Entonces, la velocidad aumenta. Y eso hace que cambie la presión. Y ustedes van a ver cómo es importante que nosotros siempre asociemos ese asunto geométrico, ¿verdad? De la sección grandota y sección pequeña, no solo al caudal, sino a la presión. El caudal se mantiene, pero la presión cambia. Y ustedes lo van a ver. Okay. La continuidad solo se refiere al caudal. Cuando ya nosotros relacionamos esa situación geométrica con la presión, ya entramos a Bernoulli, ¿verdad?
Aquí está representado geométricamente lo que es el tubo de flujo horizontal, ¿verdad? Este es un volumen que entra aquí en esta sección, entrada, digamos, o punto 1, siendo incompresible, ya saben por qué, ¿verdad? Porque bajo condiciones normales esto no se comprime, se mantiene el volumen, pero vean, esta misma cantidad de líquido que entró aquí, si ustedes miran la manita, ¿verdad? Que entró aquí, va a pasar por aquí y va a salir aquí. Ese es el mismo volumen, solo que miren la longitud como lo tuve que hacer más grande porque aquí era una sección enorme. Este disco de volumen que está acá es este mismo que está, este cilindro de volumen que está aquí, de la misma cantidad. Mantiene el mismo volumen. De aquí se mueve para acá. Y al moverse entonces decimos, bueno, la velocidad con que pasa aquí va a ser una velocidad menor que con la que pasa por acá. Aquí se redujo la sección y tiene que pasar más rápido, ¿verdad? Y la presión entonces va a variar en función de eso, pero todavía no nos compete. Lo que sí es importante es que el caudal es el mismo, porque el ritmo con que pasa por aquí de volumen por unidad de tiempo va a ser el mismo ritmo como pasa por acá. No confundir el ritmo de transporte de volumen con la velocidad. Ese es el objetivo ahorita, ¿verdad? Ese es realmente donde yo quiero poner el dedo, ¿no? En la llaga, ¿verdad? No vayan a confundir eso. El ritmo de transporte de volumen no tiene nada que ver con la velocidad. El ritmo de transporte de volumen es el caudal, es el mismo. No importa si es sección grande o pequeña. Eso se llama continuidad. ¿Por qué, jóvenes? Porque el líquido que entra acá se va a transportar y no se puede quedar escondido por aquí, ¿verdad? No puedo decir, me escondo porque miren, me redujeron el tubo. No, tiene que pasar por aquí. Y para lograr pasar en el mismo tiempo que este pasa aquí, pasar acá, ¿verdad? Tiene que aumentar su velocidad. Pero tienen que pasar en el mismo tiempo, el mismo volumen. ¿Me explico? Si el mismo volumen tiene que pasar en el mismo tiempo, el caudal es el mismo, pero la velocidad no. Clarísimo, ¿verdad, jóvenes? Digo yo, pues, espero en Dios que así sea. Bueno, entonces, ya saben ustedes que como el caudal es el mismo, y el caudal, ¿cómo se define? Volumen sobre tiempo. Quiere decir que el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2. ¿Okay? Y caudal es volumen 1 sobre tiempo 1 igual a volumen 2 sobre tiempo 2. Sería una forma de expresar la continuidad. La otra forma y más útil de representar la continuidad es esta. Área por velocidad, que es la segunda definición de caudal, ¿verdad? Caudal 1, que es área por velocidad 1, es igual a caudal 2, que es área por velocidad 2. Esto es continuidad. Esta es la ecuación de continuidad. Sí, con fines prácticos, trabajo de campo o en laboratorios es más frecuentemente utilizada la segunda expresión. Lo que le venía diciendo, ¿no? Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Y eso no importa si se mueve en tuberías o se mueve en canales, ¿verdad? Canales rectangulares o trapezoidales, en cualquier forma de conducción. Yo les voy a dar una ecuación a ustedes para movimiento en tuberías, que es lo más frecuente en laboratorio y en campo, ¿verdad? Ustedes ya saben eso. Entonces vamos a convertir el área, esta área de acá, en el área correspondiente al área de un círculo, porque vamos a estar trabajando regularmente con tuberías, que son circulares en su sección transversal. Entonces, la ecuación de continuidad, esta que se adapta a cualquier tipo de forma de transporte, ya sea tubería, canales o u otro tipo, ¿verdad? Aquí aparece eso. Se puede convertir específicamente para tuberías de la siguiente manera, ¿verdad? Esta es una expresión cotidiana, ya se los expliqué, aquí está. Lo que yo les decía, ¿no? Aquí está la misma tasa de flujo volumétrico, aquí está la velocidad 1, aquí está la velocidad 2, miren que es más grande, es la velocidad 2 que la 1. Miren la flecha. Aumenta la velocidad, pero el caudal es el mismo. La misma tasa de flujo volumétrico. Pues ahí se los dejo, ¿verdad? Y ustedes van a tener entonces que la expresión A1B1 es igual a 2B2, caudal 1 igual a caudal 2. ¿Qué es eso? Continuidad. Tomamos el área 1, pi por el diámetro 1 cuadrado partido 4. Ahí se acuerdan que es el área de un círculo. Y el área 2, pi por el diámetro 2 al cuadrado partido 4. Pi se va, el 4 se va, y queda el diámetro 1 cuadrado por B1, por velocidad 1, diámetro 2 cuadrado por velocidad 2. Solo medio ordenamos esto porque se escribe de esta manera que está aquí, ¿verdad? B1, diámetro 1 cuadrado, y B2 al inicio, diámetro 2 cuadrado. Esa es la forma de escribir la continuidad. Ya no en función de áreas, ya no para cualquier sección, sino para una sección circular, para tubos.
¿verdad? Este es específicamente para tubos. Y ahí se acuerdan que lo que está de este lado ya no es caudal, ¿verdad? B1 por diámetro 1 cuadrado no es caudal. Caudal sería esto, miren, pi por el diámetro 1 cuadrado partido 4 por B1. Esto sí es caudal. Pero cuando le eliminamos pi y 4, esto deja de ser caudal y se vuelve simplemente una ecuación que llamamos de continuidad en tuberías. Regularmente, ¿verdad? Se escribe esta expresión también, además de esto, que así se usa mucho, se escribe de esta forma, pasando las velocidades al mismo lado y pasando los diámetros al mismo lado. ¿Cuál es la intención cuando uno escribe de este modo? Vean, esta velocidad 1 la paso dividiendo a la velocidad 2 y este diámetro 2 lo paso dividiendo al diámetro 1 y ambos quedan elevados al cuadrado. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es separando el término cinemático, que es velocidades, miren, velocidad 2 partido velocidad 1, es un término cinemático, a un término geométrico, que es diámetro 1 partido diámetro 2 al cuadrado. Es decir, que estamos tratando de comparar la cinemática del fluido con la geometría del tubo. ¿De qué depende que se mueva más rápido? ¿Verdad? Depende de la geometría. ¿Ok? Porque el caudal es el mismo, ¿y se acuerdan? Pero la geometría va a ser, miren, esto en orden inverso, diámetro 1 partido 2, diámetro 2, y miren cómo está aquí. Aquí es 1, aquí es 2. O sea que el ritmo con que cambia la velocidad o con que va variando la velocidad va a depender de la relación de diámetros que tenga la tubería. ¿Cuál es el diámetro de entrada y cuál es el diámetro de salida? ¿Lo ven? En forma inversa. Es decir, que a menor diámetro, ¿verdad? En 2, porque acuérdense que el diámetro 1 es el tubo grandote y el diámetro 2 es el tubo chiquito en la salida, el ejemplo que les di, ¿verdad? Que a menor diámetro en 2 va a aumentar la velocidad 2. Eso es lo que dice. El ritmo con que cambian las velocidades, el ritmo de cambio de velocidades, ¿verdad? La relación entre velocidades va a depender de la relación de diámetros en forma inversa, al cuadrado. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, este término que está aquí se llama relación de velocidades, es muy importante, ¿verdad? Veamos. Dice, ejemplo, fluye agua por un tubo de 3 pulgadas de diámetro, y acuérdense que es inch, pulgada, ¿verdad? De diámetro, en la entrada que luego tiene un estrechamiento con un diámetro de 1 pulgada en la salida. Está 3 pulgadas aquí y 1 pulgada aquí. Determine la relación de velocidades, aquello que les di, de entrada-salida. Luego vamos a calcular la velocidad de salida, si el gasto de entrada es de 10 litros por segundo, y luego la velocidad en entrada, luego de conocer la velocidad de salida. Bueno, empezamos con continuidad, porque es lo que ahorita tenemos como herramienta. Tenemos dos herramientas. Caudal, que se puede escribir velocidad por área o volumen sobre tiempo. Y tenemos la continuidad, que se refiere a que caudal 1 es igual a caudal 2. O sea que B1, diámetro 1 cuadrado, es igual a B2, diámetro 2 cuadrado. ¿Se recuerdan de eso, verdad? ¿No hay problema? Muy bien, entonces empecemos con ver la relación de velocidades. La velocidad 2 partido de velocidad 1 es diámetro 1 partido de diámetro. Se acuerda que van en forma invertida, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, diámetro 1, 3 pulgadas en la entrada. Diámetro 2, 1 pulgada en la salida. ¿Mm? Pulgada se va, o sea que ustedes lo pueden escribir en las unidades que quieran, que de todas maneras de aquí va a dar 3 adentro. 3 partido 1, 3 al cuadrado 9. Quiere decir que la relación de velocidades es 9. ¿Qué significa eso? Si ustedes quieren hacerlo de esta manera, ¿verdad? Pueden pasar B1 multiplicando a 9. Sería 9 veces B1. La velocidad 2 es 9 veces la velocidad 1. Está diciendo cuántas veces es más grande B2 que B1. Escrito de esta manera, como está aquí. O si ustedes quieren pasar B1 multiplicando a 9, lo mismo. Lo que nos está diciendo es que la relación de velocidades B2 con respecto a B1 es 9. Quiere decir que B2 es 9 veces más grande que B1. Si la velocidad en 1 es de 10 metros por segundo, por ejemplo, ¿cuál sería la velocidad 2? 10 por 9, 90 metros por segundo. Bueno, significa que la velocidad 2 es 9 veces mayor que la velocidad 1. Aquí está, miren, la gran flecha para velocidad 2 y la pequeña flecha para velocidad 1. B2 es mayor que B1. Lo que se mantiene igual es el caudal. No olviden eso, jovencitos. Aquí lo tienen en la gráfica, ¿verdad? ¿Ok?
Bueno, de tal manera pues que ahora tenemos aquí una velocidad de salida que nos dan, una velocidad de entrada, un gasto en entrada es la cosa, ¿verdad? Nos dan el caudal en entrada que es 10 litros por segundo y nos piden la velocidad en la salida. Así es el problema. Es el segundo inciso, ¿verdad? Uno dice, la grande ala, me piden velocidad en la salida, pero me dan gasto en la entrada. No, hombre, es lo mismo, que es una trampita de esas de niños, ¿verdad? Que si el gasto es el mismo, que hay continuidad, ok, si nos dan el gasto en la entrada, ese es el mismo gasto en la salida. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Como los líquidos son prácticamente incompresibles, el caudal permanece constante. Quiere decir que si me dan el caudal en entrada, es el mismo caudal en la salida. Como me piden velocidad en la salida, yo necesito el caudal en la salida, pero es la misma que en la entrada. Así que vamos a tener que el caudal 2 es 10 litros por segundo y me piden la velocidad en 2. Bueno, entonces ya saben que caudal 2 sería área 2 por velocidad 2. ¿Sí? El área ya sabemos que es una cuestión circular, ¿verdad? Pi por el diámetro cuadrado partido 4 por velocidad 2. Despejando de aquí la velocidad 2, 4 multiplica caudal, pi pasa dividiendo, el diámetro 2 al cuadrado pasa dividiendo y tendríamos que la velocidad 2 despejada sería 4 veces el caudal partido pi por el diámetro 2 al cuadrado. Y quedaría en metros por segundo. Cuando reemplacemos los datos en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces serían los 10 litros por segundo que hay que pasarlos a metros cúbicos por segundo. Estequiometría, ¿no? Un metro cúbico, 1000 litros, y nos queda 1 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Ya podemos reemplazarlo aquí. El diámetro, ¿verdad? Nos dicen que el diámetro en la salida es de 1 pulgada. Ahí se acuerdan que en la entrada era 3, ¿verdad? Pero en la salida es 1. Entonces está en pulgadas, hay que pasarlo a metros. 1 pulgada es 2.54 centímetros y 1 metro 100 centímetros. Usamos estos dos factores estequiométricos y nos da 2.54 por 10 a la menos 2 metros. Esto. Entonces reemplazamos el caudal, que ya lo tenemos en metros cúbicos por segundo, y el diámetro para obtener la velocidad. Entonces velocidad 2 va a ser 4 veces el caudal partido pi por el diámetro cuadrado. Aquí está. Y nos da 19.74 metros por segundo. ¿Lo ven? Sabemos la relación de velocidades, que es velocidad 2 con respecto a la velocidad 1 es 9, es decir, que es 9 veces más grande que la 1. Aquí tenemos la velocidad 2 y podemos obtener, para resolver el tercer inciso, calcular la velocidad 1, la velocidad en la entrada. La despejamos de acá, ¿verdad? De la relación de velocidades. Miren cómo es importante tenerla, ¿no? Pasamos B1 para acá y el 9 dividiendo. Entonces sería B1, velocidad 2 partido 9, esta partido 9, y nos da 2.19 metros por segundo. Vean cómo está el tubo entonces actuando. En la entrada tiene una velocidad de 2.19 metros por segundo. Va lento. Y en la salida 19.74. 9 veces esta. ¿Ok? ¿Listo, jovencitos? Bueno, otro, ¿verdad? Un jardinero usa una manguera para llenar una cubeta de 30 litros. El jardinero observa que tarda 2 minutos en llenar la cubeta. A la manguera se le conecta una boquilla con altura de 0.5 centímetros cuadrados de área de sección transversal. ¿A qué velocidad saldrá el chorro de agua? La misma historia, ¿verdad? Ustedes ven, es algo repetitivo esto. Aquí está la cubeta de 30 litros. El área de salida, vemos que es 0.5 centímetros cuadrados. Medio centímetro cuadrado, una boquilla que se le puso a la manguera. O ahora ya saben ustedes, lo venden en Senmaco y un montón de lados, ¿verdad? Que los reductores de salida y sale con una gran velocidad. Y esta pues se llena en 2 minutos. Ya saben que ahí vamos a poder calcular el caudal, ¿verdad? El caudal es volumen por unidad de tiempo. 30 litros partido 2 minutos. Porque se llena en 2 minutos, ¿verdad? 15 litros por minuto. Ese es el ritmo de llenado. Que lo podemos convertir, si queremos, a metros cúbicos por segundo. Y el área de salida es de 0.5 centímetros cuadrados. Si usáramos la ecuación de continuidad, nos van a faltar datos, ¿verdad, jóvenes? Solo sabemos el área 2, ¿verdad? No sabemos la velocidad 2. No sabemos la velocidad 1, perdón. ¿Verdad? Entonces no vamos a poder calcular la velocidad 2 usando continuidad como en el problema anterior. Entonces nos basamos en el caudal, ¿verdad? Simplemente el caudal. Cuando ocurra así, ¿verdad? Ustedes, bueno, ya saben que el caudal va a ser
área 2 por velocidad 2, y despejándolo de aquí, la velocidad 2 va a ser caudal partido área 2. No hay ningún problema. El caudal ya lo tienen hasta en metros cúbicos por segundo, vean. Esto lo hicimos con volumen partido tiempo. Después de calcular el caudal numéricamente con volumen sobre tiempo, nosotros usamos ahora el caudal área por velocidad. Ven, las dos estamos usando. Una, para saber el caudal en metros cúbicos por segundo. Y dos, sabiendo el caudal, poder conocer la velocidad. ¿Ok? O sea, no siempre se hace por continuidad, ¿verdad? Área 1, velocidad 1, igual área 2, velocidad 2. A veces hay que usar el puritito caudal, porque nos dan ese dato. Entonces ya sería caudal partido área 2 para calcular la velocidad 2. Y aquí lo tienen. Será el caudal partido el área. Ya saben que el área, pues si no se las dan, aquí se las dieron, ¿verdad? En medio centímetro cuadrado, y eso sería pasados a metro cuadrado, ya saben ustedes. Un metro tiene 100 centímetros, 10 a la 2, y si lo elevan al cuadrado, sería un metro tiene 10 a la 4 centímetros cuadrados. De tal manera que un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y como era 0.5, o sea, por 10 a la menos 1, pues nos queda finalmente por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Al dividir nos da 5 metros por segundo. Esa sería la velocidad 2. Solo para que vean ustedes cómo se usa la ecuación de continuidad. Velocidad 1, diámetro 1 cuadrado, velocidad 2, diámetro 2 cuadrado. Y cuando no hay suficientes datos de esos, pues vamos con el caudal, diciendo caudal, velocidad por área, y a ver cómo nos podemos ayudar para encontrar velocidades a través del caudal. Esa fue la intención de eso, ¿verdad? Así que ahí terminamos exactamente a las 8. Bien calculadita la clase, ¿verdad? Y la próxima clase, que es mañana, la tendríamos sobre la ecuación de Bernoulli. No me vayan a faltar a esa clase, ¿verdad? Por favor. Cuídense mucho, tengan bonito día